Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión informativa de la OPS sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas, este miércoles 5 de mayo del 2021. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la OPS y esta sesión, como todas las semanas, durará alrededor de una hora. Y estaremos tomando preguntas de ustedes hasta ese momento. Ya hemos recibido preguntas por correo electrónico y también podrán enviar sus preguntas por el QIA y hacerlas en vivo. Recuerden incluir su nombre y medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. También les cuento que contamos con interpretación simultánea al inglés, portugués y francés y pueden optar por cualquiera de ellas haciendo clic en el botón Interpretation. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, informará sobre la evolución de la pandemia en la región, sobre cómo la COVID-19 está afectando a adultos de todas las edades y también sobre la situación de ocupación de las unidades de cuidados intensivos en los países de la región. Acompañan a la doctora Etienne en la sesión de hoy el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, y el doctor Silvana Aldiguieri, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la doctora Etienne a que nos comparta sus palabras de apertura de esta sesión. Doctora Etienne. Thank you so much, Sebastian. Good morning, and I wish to Muchas thank gracias, Sebastián. Buenos días y quiero agradecerles a todos por estar con nosotros en esta sesión informativa. En la última semana, más de 1.300.000 personas se infectaron de COVID en las Américas y más de 36.000 murieron de complicaciones relacionadas con COVID. Casi el 40% de todas las muertes mundiales por COVID que se registraron la semana pasada ocurrieron aquí en nuestra región. Hoy, más países de América Latina, más que nunca antes, están registrando más de 1,000 casos de COVID por día. Y nuestros hospitales están aún más llenos que nunca antes. Estamos todavía en medio de una crisis que continúa. El Canadá sigue registrando aumentos importantes en el número de infecciones en las provincias de alta densidad demográfica, así como también en los territorios menos poblados, como por ejemplo el norte y Yukon, donde viven comunidades indígenas y en lugares remotos. Puerto Rico y Cuba siguen siendo las más afectadas en nuestra área con grandes números de COVID en el Caribe, aunque las infecciones también siguen aumentando en las islas pequeñas. Anguila, por ejemplo, ha registrado casi 70% de sus casos totales de COVID en los últimos 10 días. Y en Saint Vincent y las Granadinas, los casos han ido en aumento debido o entre las personas desplazadas internamente después de la erupción del volcán La Soufrière. En América Central, Guatemala ha visto aumentos importantes y los casos en Costa Rica registran un récord en el número de infecciones. En los dos países, los hospitales están llenos de pacientes, la mayoría de ellos menores de 70 años. Los casos están acelerándose en las Guyanas, en Argentina y en Colombia, donde los recuentos de casos semanales son 5 veces más altos de lo que lo eran en esta misma época el año pasado. Los hospitales están llegando a su capacidad máxima en las ciudades metropolitanas de Colombia y las tasas de mortalidad han subido más de un 25% en comparación con la semana pasada. A pesar de todo lo que hemos aprendido acerca del virus en un año, nuestros esfuerzos de control no son tan estrictos y nuestra prevención no es tan eficiente. Y vemos lo que ocurre cuando relajamos las medidas. La COVID se propaga, los casos aumentan y nuestros sistemas de salud se abruman. Es un cuadro estremecedor y familiar, pero algo ha cambiado ahora y es
y son los pacientes mismos. Durante gran parte de la pandemia, nuestros hospitales habían estado llenos de pacientes de edad avanzada que sufrían de COVID, muchos de los cuales tenían condiciones preexistentes que los hacían más susceptibles a las enfermedades severas. Esto creó un falso sentido de seguridad entre las poblaciones más jóvenes que, aun cuando temían al virus, no estaban muy inquietos por sufrir de enfermedad grave, pero al echar un vistazo ahora a las unidades de cuidados intensivos en toda nuestra región, vemos que los hospitales y en general las unidades de cuidados intensivos están llenas no solo de pacientes de edad, sino también de personal joven. En los últimos meses, las hospitalizaciones entre las personas menores de 39 aumentaron más de 70% en Chile. En el Brasil, los aumentos principales en hospitalizaciones se han visto entre personas que están en sus 40. En algunas áreas de Estados Unidos hay más personas en sus 20 que están siendo hospitalizadas por COVID-19 que personas en sus 70. Adultos de todas las edades, incluyendo personas jóvenes, están enfermándose de gravedad. Muchos de ellos están muriendo. En Brasil, las tasas de mortalidad se han duplicado entre las personas menores de 39 años. Se ha cuadruplicado entre los que están en sus 40 y se han triplicado entre los que están en sus 50 entre diciembre de 2020 y marzo de 2021. Esto es algo trágico y las consecuencias de esto son funestas para nuestras familias, nuestras sociedades y para nuestro futuro. Es más que momento de ajustar nuestra respuesta. Nuestros países tienen que estar preparados para lo que se nos avecina. Nuestra región hizo un trabajo excelente al extender su capacidad hospitalaria en 2020. Colombia, Panamá y la República Dominicana duplicaron su capacidad de camas de cuidados intensivos, mientras que Chile y Perú triplicaron la suya y México y Honduras casi cuadruplicaron sus capacidades en solo el plazo de un año. No obstante, los hospitales en todas las Américas están peligrosamente llenos con atención y cuidados apropiados. Los jóvenes tienen más probabilidades de sobrevivir las infecciones de COVID, pero las hospitalizaciones se toman mucho tiempo, semanas, y los países tienen que estar preparados para un surgimiento en la demanda. Si las infecciones continúan aumentando eh, a este paso, esperamos que en los próximos 3 meses los países de nuestra región tendrán que mantener e incluso aumentar su capacidad de camas de unidades de cuidados intensivos aún más. Los trabajadores de la salud también necesitan apoyo para operar en situación de crisis y lo han hecho ya por mucho tiempo. Donde haya brechas, los países deben contratar y capacitar a personal de salud más especializado y garantizar que todos los pacientes reciban la capacidad y la calidad de atención que merecen. Pero no solamente podemos seguir expandiendo las unidades de cuidados intensivos de manera indefinida. No hay suficientes trabajadores de la salud para contratar y para capacitar a tiempo, lo cual nos señala hacia la mejor opción que tenemos. Todos debemos recomprometernos a una respuesta amplia que se base en la prevención y en el mantenimiento de la atención de salud de COVID-19 y de otras enfermedades. Apenas el año pasado, nuestro objetivo común debería ser, o como lo fue en el año pasado, nuestro objetivo común debería ser bajar la curva epidémica. Sabemos lo que se requiere para llegar allí: la distancia física, usar máscaras, evitar aglomeraciones en espacios cerrados y la clave que es para reducir la transmisión es especialmente en momentos cuando hay
variantes que circulan y que son muy peligrosas. Los países deben repriorizar las pruebas, el rastreo de los contactos a nivel de atención primaria para proteger las vidas y la manera de ganarse la vida de las personas. También debemos asesorar a los que están enfermos y advertirles que se aíslen para evitar infectar a otros. La prevención a través de hacer una buena priorización significa que las poblaciones en edad laboral tienen que cuidarse y recordarle a las personas más jóvenes de la necesidad de protegerse, incluyendo haciéndose vacunar cuando sea su turno. Tenemos que ser proactivos en esto. Si bien las vacunas están desplegándose lo más rápidamente posible, no son una solución a corto plazo. No podemos basarnos solamente en las vacunas para bajar las infecciones. Por eso, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para bajar la curva, disminuir las infecciones, salvar vidas y asegurar el acceso a las vacunas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Etienne. Vamos a pasar ahora a contestar las preguntas que nos han llegado, que nos están haciendo por el QIA. Recuerden incluir su nombre y medio de comunicación cuando nos envían nuevas preguntas. Tenemos varias preguntas de periodistas de varios países vinculados con las vacunas y con COVAX. Para mencionar algunos, Daniel Conling de TN23 en Guatemala, Daniel Rodríguez de Canal 10 de Uruguay, Jacqueline Villeda de El Mundo de El Salvador, y también Gisela Salomón de AP y Kaylin Romero del Confidencial. Empiezo con Kaylin Romero del Confidencial. Dice si ha habido avances con el Serum Institute de India sobre el envío de vacunas y también cómo podría incidir en aquellos que requieren la segunda dosis de AstraZeneca. Otros periodistas también preguntan con lo que está ocurriendo con el productor de AstraZeneca en Corea, ¿cuál es el escenario de envío de otros lotes de vacunas a países como Guatemala, Bahamas, Barbados, México y Uruguay? También Jacqueline Villeda pregunta si se enviarán vacunas de Moderna a Latinoamérica, si sabemos cuántas, a qué países y cuándo. Y también Gisela Salomón de AP pregunta si están preparados los países para recibir estas vacunas de Moderna, teniendo en cuenta la necesidad de refrigeración para estas vacunas. Bueno, varias preguntas sobre este panorama. Doctor Barbosa, ¿podría contestar? Sí, gracias por las preguntas. Vamos ahí una por una. Todavía se está en negociación con el gobierno de India para que el Serum Institute de India pueda cumplir con sus contratos, los contratos que tiene con el mecanismo COVAX. El Serum Institute de India se ha comprometido a enviar alrededor de 1.000 millones de dosis para el mecanismo COVAX, porque es un gran productor, pero con la situación que pasa ahora en India, el gobierno todavía no está autorizando el envío de dosis de ese productor. Hay una negociación de alto nivel que está el director general de la OMS y otros que están en negociación con el gobierno de India para intentar un acuerdo que India pueda autorizar una parte de la producción ser enviada para el mecanismo COVAX y otra parte se quedar en el país para las necesidades que tiene el propio país de vacunar su población. Eso puede incidir en todo el mundo, incluso en la región de América Latina y del Caribe, porque hay 3 países de la región, Haití, Nicaragua y Bolivia, que tienen dosis que están previstas para llegar hasta el final de mayo de este productor, de Serum Institute de India, y también para todos los otros países puede haber algunas implicaciones porque se va a reducir la oferta de vacunas por COVAX durante el mes de mayo y junio. Entonces, es muy importante essa negociação de se buscar um acordo para que o Serum Institute pueda entregar vacunas ao governo de Índia, pero também cumprir com os contratos que tem com o mecanismo COVAX. Os outros países estão a receber as vacunas, né, todos. Estamos agora já no meio da segunda
segunda ola de envio de vacunas para todos os países, né, e vamos a seguir. É bueno recordar como se hace esta distribuição. Temos uma lista de países que foi estabelecida por um mecanismo em Ginebra, que lo organizou a OMS e Gavi. Esse mecanismo, como por um mecanismo aleatório, uma lista de países, e assim vamos a entregando as vacunas de acordo com essa lista. Há um comitê de expertos internacionais também em Ginebra que faz uma supervisão para garantizar a transparência. Então, nós outros, quando recebemos a lista e temos as negociações com os produtores para ter a informação segura sobre a quantidade de vacunas que tem, vamos a entregando as vacunas, informando a los países quando vão chegar, que fecha, que quantidade, que vuelo, etc. Por exemplo, Guatemala recebeu agora, 28 de abril, 322 mil doses de vacunas, e estamos em negociações já com os produtores para que Guatemala, assim como os outros países da região, possam receber as doses que estão faltando para completar o que está asignado para o período até o final de maio. Em caso de Guatemala, concreto, tem mais 403 mil doses que estão aguardando. A última pergunta sobre Moderna. Moderna anunciou essa semana um acordo para entregar vacinas ao mecanismo COVAX. Essa é uma excelente notícia. São ao redor de 500 milhões de doses, pero solamente cerca de 36 milhões de doses se vão entregar este ano. As outras 464 milhões de doses se vão entregar no primeiro semestre do ano 2022. E sim, a grande maioria dos países da região tem condições de receber a vacuna de Moderna, porque é uma vacuna que necessita se armazenar em condições de congelamento que são semelhantes a outras vacunas que se utilizam já na região. Então, sim, estão a grande maioria dos países listos para receber. Países de América Latina e do Caribe vão receber vacinas de Moderna e de todos os produtores. Quando um produtor faz o acordo com o COVAX e empieza a entregar as vacinas, se vai distribuindo as vacinas, por exemplo, se tem 10 milhões de doses disponíveis para a primeira semana de junho, isso se vai distribuindo por todos os países de maneira equitativa, de maneira proporcional. Assim que também para a Moderna, Pfizer, que empieza a entregar agora em junho para os países da América Latina, Janssen, que vai empezar provavelmente no mês de julho, ou seja, todos os produtores vão ter vacinas entregues para países da América Latina e do Caribe. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta es de Belisa Godinho de W Magazine, en Portugal, y también de Paula Lindo de Trinidad y Tobago Newsday. En inglés, Belisa dice, "How is the current situation on the new India?" ¿Cómo está la situación actual con respecto a la nueva variante de virus de la India en la región de la OPS? Y Paula Lindo dice, ¿qué tan importante es para un gobierno saber cuántos casos de una variante en particular están presentes en un país? Doctor Aldiguieri. Sí, muchas gracias por su pregunta que se relaciona con la vigilancia genómica en las Américas. Primero que todo, quisiera darle actualizaciones sobre cómo está funcionando la vigilancia genómica en las Américas. Quisiera observar en primer lugar que los países de esta región empezaron hace muchos años ya a utilizar la vigilancia genómica para seguir otras enfermedades, fiebre amarilla, chikungunya y muchas otras. Y ahora con esta larga experiencia que tenemos en las Américas, la estamos aplicando también a SARS-CoV-2. Hasta este momento tenemos 15 países y territorios en las Américas con capacidad para hacer secuenciación genómica, por lo menos en un laboratorio. Muchos países tienen distintos laboratorios que están haciendo secuencias genómicas y pronto 2 países más se van a unir a este grupo de 15 países.
y territorios que iban a empezar a hacer también secuenciación genómica. Además, en los últimos 2 meses hemos podido aumentar el número de laboratorios de referencia regionales de 2, Fiocruz en Brasil, Instituto de Salud Pública en Chile, a 6. Ahora tenemos entonces 4 laboratorios adicionales que están uniéndose a este grupo. El INDRE de México, el Gorgas Institute de Panamá, el CDC de Estados Unidos y la Universidad de las Antillas Occidentales. Entonces, la misión de estos laboratorios es asistir a los países que no pueden, que no han alcanzado a tener capacidad de secuenciación todavía. La OPS está coordinando esta red y les da a los países y a los laboratorios los reactivos, organiza capacitación. También cubre los costos de los embarques y envíos de las muestras virales a los laboratorios de referencia. Para este pilar importante de la respuesta regional a la pandemia, quisiera resaltar que estamos recibiendo apoyo de CDC de Estados Unidos y la Fundación Rockefeller. Ahora, con respecto a la pregunta de Portugal, es importante mencionar que la variante que predomina ahora en India, la de 1617, y como hemos visto, hay otras variantes que circulan en este país de la India. Se ha detectado solamente un caso del B1617 en México y que se ha notificado a la OPS a través de los canales de notificación internacionales. No se ha detectado hasta este momento en ningún otro país de la región de las Américas. En México es muy importante decir que se están implementando medidas de seguimiento de contactos para hacer el rastreo de los contactos para este caso único de la variante de la India detectada. Según el grupo de trabajo de evolución de los virus, esta variante parece ser más transmisible, pero no hay evidencia hasta ahora que indique que sea más agresiva. Ahora, con respecto a la segunda pregunta de la colega de Trinidad y Tobago, es muy importante mantener la vigilancia genómica plenamente articulada con la vigilancia epidemiológica para poder detectar cualquier aumento inusitado o inesperado en el número de variantes o en su letalidad, etcétera, porque estos aspectos pueden asociarse con ciertas variantes. Sin embargo, una vez que se detecta una variante en un área en particular del país o en un país específico, y se establece la transmisión, no es necesario seguir contando todos los casos que correspondan a la misma variante. El aspecto más importante es monitorear la proporción de la variante recientemente detectada entre los casos confirmados por laboratorio. Espero haber respondido a ambas preguntas, las inquietudes de las dos periodistas, y espero haberles dado una actualización con respecto a la red regional de vigilancia genómica en las Américas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta es de Carrie Kahn de NPR en los Estados Unidos y similar también nos envió una pregunta Kaylin Romero del Confidencial en Nicaragua. Carrie Kahn, en inglés la pregunta dice, how reliable... ¿Qué tan confiables son las cifras de COVID-19 que estamos recibiendo del gobierno nicaragüense en este momento? El gobierno ha llevado a cabo prácticas recomendadas por la OPS, y si no, ¿qué está recomendando la OPS que haga Nicaragua para manejar la pandemia? Doctor Ugarte, muchas gracias por su pregunta. Para poder hacer una evaluación de riesgo amplia, los países utilizan la información oficial que se canaliza a través del reglamento interno, a través de la información del Reglamento Sanitario Internacional. También utilizamos otras fuentes de información confiables y también
buscamos información publicada en los medios, así como también información de los países vecinos para analizar cuáles son las tendencias y la situación, especialmente en las áreas fronterizas. Entonces, con base en todo esto, hemos analizado la situación y podemos entonces saber lo que está ocurriendo dentro del país. Hay discrepancias entre los informes oficiales y otras fuentes de información, pero aún considerando los informes oficiales, podemos ver un aumento en el número de casos en la última semana. Es una tendencia que ha estado ocurriendo desde hacía algunos días. En este sentido, hemos estado trabajando con el gobierno de Nicaragua y con otros socios, y nuestras recomendaciones se están llevando a cabo, se están ejecutando en varias áreas, no solamente por parte del gobierno, sino también otros socios, como ya he mencionado. Pensamos que este proceso ayudará a Nicaragua a controlar la pandemia de mejor manera. Y entonces hacemos énfasis en que se detecten los casos, en que haya vigilancia y monitoreo de los casos, y también eh, rastreo de contactos, y que se lleven a cabo las medidas de salud pública como el distanciamiento físico y también vacunar a los grupos prioritarios. Toda esa información debe ponerse a disposición de la población general para que tomen las medidas apropiadas, y también es necesario que la comunidad internacional siga apoyando a Nicaragua con donaciones de vacunas u otros medios que puedan apoyar a la población nicaragüense. Es un trabajo conjunto y esperamos que este trabajo sea mejor a medida que seguimos avanzando. Gracias. Ahora me gustaría darle la palabra a Kadim Joseph de Observer Media en Antigua y en Barbuda para que haga su pregunta. Kadim, you have the floor. Good morning and thanks for having. Buenos días. Mi pregunta es que en días recientes aquí en Antigua y Barbuda, los residentes están hablando de la posibilidad de que haya un mandato para vacunar a las personas. ¿Qué piensa la OPS de obligar o hacer un mandato para que las personas sean vacunadas obligatoriamente? ¿Qué opina la OPS de esto? Doctor Barbosa, gracias, Kadim, por su pregunta. La OPS no recomienda el uso de medidas obligatorias o mandatos para obligar a las personas a que se vacunen. Esta es una decisión que cada país obviamente debe tomar, pero desde nuestro punto de vista, la medida más importante es que las personas para que las personas se vacunen, es darle a las personas la información apropiada. O sea, los ministerios de salud necesitan desarrollar un plan de comunicaciones amplio, y es muy importante llegar a todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud en el país, explicando los beneficios de la vacuna, por qué las personas deben vacunarse, de manera que cuando una familia o una persona vaya al médico o al centro de salud por cualquier otra razón, entonces, y se puede dar la información apropiada sobre la vacuna. Es importante utilizar no solamente los medios tradicionales de comunicación, sino también medios sociales, Twitter, Instagram, Facebook y otros vehículos para que la información correcta le llegue a las personas. Pensamos que es la mejor manera de instar a las personas a que se vacunen y demostrar claramente los beneficios de vacunarse y el hecho de que las vacunas ya están salvando vidas y que pueden dar protección a la persona, a su familia y a la comunidad. Se trata de una medida muy importante que todos los países deben tener como prioridad en sus planes de vacunación a nivel nacional. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de
Steven Civilian de BGD2 Radio en San Martín dice en inglés, ¿Is Pajo happy with the La COVID-19? OPS está conforme con la gestión de la COVID-19 en lo que hace esta lucha contra el virus en la zona del Caribe. Señor doctor Silvina Aldiguieri, muchísimas gracias por esta pregunta. El Caribe es un mosaico de personas, islas, estados territoriales y un mosaico de economías también, pero también se trata de un mosaico de diferentes patrones de transmisión, de contagio de la COVID-19. La situación singular del Caribe tiene que ver con la economía que depende del turismo y también de los viajeros internacionales. Y les diría que este es el aspecto más importante, el complejo, el aspecto más importante de la respuesta en la región del Caribe. Al igual que en toda América del Sur y también como en muchos países de América Central, la región del Caribe se enfrenta a una nueva alza de casos que comenzó a finales de 2020 y comienzos de 2021, después de que se reanudaron los viajes no esenciales a las islas del Caribe y también se relacionó también con una nueva ola en la zona del Amazonas con los países del escudo de Guyana. Los países del Caribe en 2020 utilizaron de manera muy eficiente medidas de salud pública que incluyen también el aislamiento y el cierre de fronteras. Los países han fortalecido los sistemas de vigilancia, incluye esto la vigilancia laboratorial y prácticamente todos los territorios, todos los países han implantado sus diagnósticos de PCR. Muchos de ellos están utilizando también pruebas de antígenos rápidas. Entonces, esto fue en 2020. En 2021, todos los países del Caribe de habla holandesa, francesa e inglesa han utilizado diferentes mecanismos a través de acuerdos diplomáticos, mecanismos, y algunos países también están avanzando muy rápidamente para la administración de vacunas a una parte importante de la población. Este es un ejemplo de que todos los países deben seguir. También me gustaría destacar nuestra preocupación especial en lo que hace a la emergencia humanitaria compleja en la zona de San Vicente y las Granadinas. Tenemos un alto porcentaje de personas que están desplazadas a nivel interno a raíz de la erupción del volcán Sofía. La población vive en albergues que está y es susceptible a adquirir la infección por la COVID-19. Para concluir, con este mosaico de situación epidemiológica, los países del Caribe y los territorios están viviendo una situación en la cual tienen acceso a diferentes herramientas para salvar vidas y la combinación de medidas de salud pública y también medidas relacionadas con los viajes que se implantan de manera muy estricta, así como que se vigilan de manera estricta y una campaña vacunal proactiva son esenciales para controlar el contagio de COVID en la región del Caribe. Gracias. Varias preguntas vinculadas con Venezuela, por mencionar algunos periodistas: Oswin Barrios de Radio Fe y Alegría, Mariana de Barrios de TV Venezuela y Gabriel Bastidas de monitoreamos.com preguntan similar sobre Venezuela y COVAX. Preguntan si OPS pudo recibir el segundo pago de Venezuela correspondiente a las vacunas COVAX y cuándo podrían llegar a Venezuela. Doctor Ugarte. Gracias por esas preguntas que aparecen en el chat, pero también por esta pregunta específica relacionada a COVAX. La OPS no recibe el pago para COVAX, es un pago que se hace directamente a Gavi o que es donde se hace el acuerdo. Y efectivamente, la OPS cuando hace la compra de las vacunas puede recibir el pago para esa porción. En ese sentido, el segundo pago que Venezuela haría directamente a Gavi se ha anunciado públicamente, no tenemos confirmación de ese pago. Esperamos todos que ese pago se haga efectivo pronto
y con eso Venezuela podría ser elegible para el siguiente plan de distribución de vacunas. Esas vacunas van a ser analizadas por el grupo asesor y luego el grupo de decisión de COVAX, y dependiendo del tipo de vacuna y las cantidades de vacunas, se le informará a los países, entre ellos a Venezuela. Respecto a los tiempos, no hay tiempos precisos. Se prevé, sin embargo, que sería a finales de junio, julio. Todos esperamos que sea antes. Sabemos que las restricciones de la producción de vacunas y el incremento de casos en los países productores está reduciendo la disponibilidad de vacunas para el resto de países, incluyendo Venezuela, que es efectivamente uno de los países que tiene menores cantidades de vacunas por población. En ese sentido, reiteramos nuestro llamado a todos los actores para facilitar el acceso de las vacunas para la población venezolana, para el personal de salud de primera línea, para el personal crítico, las personas con comorbilidades, y al mismo tiempo, debido a que las vacunas no van a estar disponibles en cantidades suficientes, implementar las medidas de salud pública que han demostrado su eficacia y efectividad durante todos estos meses. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos llegó de Sara Jerping de DEVIC sobre lo que habló la directora hoy sobre la situación en las unidades de cuidados intensivos en hospitales de la región. En inglés, la pregunta de Sara dice, "Can you please say which countries..." ¿Pueden, por favor, decir qué países les preocupan más en la región en lo que hace a sistemas de salud que podrían verse abrumados? Doctor Etienne. Muchas gracias, Sara, por esta pregunta. Honestamente, estamos preocupados por todos los países de nuestra región porque todos se enfrentan a una perspectiva realmente difícil. Hemos analizado la incidencia en los servicios hospitalarios de la pandemia por la COVID-19 en unos 16 países de la región en el último año. En marzo de 2020 había 61.406 camas de terapia intensiva con una ocupación media del 61%. En abril de este año, estos países ya habían ampliado a 121.000 camas de terapia intensiva, pero lo que es importante, aproximadamente el 80% de este aumento en las camas ya había sido destinado, estaba ocupado. Y esto es en promedio, pero algunos países tienen más de un 95% de estas camas ya ocupadas en las unidades de terapia intensiva. Entonces, a pesar de una expansión realmente importante en la capacidad, los hospitales se han colmado una vez más, dado que más y más personas se están enfermando por la COVID-19, con números crecientes de pacientes más jóvenes y estancias hospitalarias más extensas en Brasil, Chile, Paraguay y Perú. La necesidad de camas de terapia intensiva, como ya lo dije, aumenta. Y seamos realistas, no son solo camas que necesitamos para la gente. Como lo dije anteriormente, cada una de estas camas se exige de médicos realmente capacitados y enfermeros también con conocimiento de terapia intensiva y enfermeros especializados que puedan dedicarse a estos pacientes 24 horas al día. Estamos hablando de atención de terapia intensiva. La atención en el personal ha sido realmente algo sin precedentes y todavía no vemos la luz del otro lado del túnel. En muchos de estos casos críticos se siguen subiendo las cifras y aquí en la OPS estamos realizando un gran esfuerzo para respaldar la capacidad en estos países. Los pacientes que están recibiendo atención de terapia intensiva necesitan oxígeno y cuanto más permanecen en los hospitales, más oxígeno necesitan. Y todos los hospitales están teniendo problemas para mantenerse al día con esta demanda de oxígeno. Los países también han logrado duplicar la capacidad de camas de terapia intensiva, pero tal vez esto no sea sostenible con el tiempo. Las normas de calidad y la seguridad de los pacientes dependen
I need to say, personal bien capacitado y equipos adecuados, y también de personal que no esté sobrecargado. Y todo esto también está sufriendo debido al alza en el número de casos de la COVID en la región, y al mismo tiempo hemos visto perturbaciones en los servicios que se ofrecen a los pacientes y también otras actividades normales para la prevención de enfermedades. Pero el primer nivel de atención, el nivel de atención primaria de la salud, es el que ha sido afectado principalmente, y esto tiene implicaciones también para nuestras poblaciones vulnerables. Pero ustedes saben, no podemos rendirnos ante estas dificultades. Estamos respaldando a los países en zonas esenciales, incluyendo a través de la adquisición de medicamentos e insumos, estrategias para la gestión del oxígeno, el despliegue de pruebas rápidas para mejorar la vigilancia y el respaldo también con la provisión de otros insumos y también en otros ámbitos. También estamos respaldando a los países en la ampliación de la capacidad hospitalaria, y esto incluye la capacidad ante la suba abrupta, por ejemplo, con sitios de atención alternativos y también el refuerzo del plantel médico. Quiero asegurarles que vamos a seguir trabajando juntos para que los países puedan superar estos obstáculos, pero los desafíos no tienen precedentes. Sin embargo, debemos superar esta pandemia para finalmente regresar a la normalidad. Todos debemos cumplir una función importante. Pregunta es de Michael Stott del Financial Times. Dice, the United States is a major... Los Estados Unidos es un socio principal en la OPS y el país más rico de la región, pero hay muy pocas dosis que hayan llegado a América Latina desde los Estados Unidos. Pero cuando India tuvo una crisis reciente, los Estados Unidos ofreció ayuda de inmediato. ¿Qué es lo que debieran estar haciendo los Estados Unidos para ayudar a América Latina y al Caribe para tener acceso a vacunas ahora, en este momento? Doctor Barbosa, muchas gracias por esta pregunta. Es muy importante que los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países desarrollados de la región ofrezcan más apoyo a los países en desarrollo, dado que se trata de un imperativo no solo moral y ético, sino también desde el punto de vista de la salud pública. Si nosotros deseamos controlar el contagio, necesitamos trabajar en todos los frentes, necesitamos respaldar a todos los países para que tengan el acceso a vacunas y a los medicamentos que necesitan a fin de responder en cada país a la pandemia. Los Estados Unidos anunciaron recientemente que tienen 2.200 millones en concepto de donaciones para COVAX. Fue un paso importante, fue la quinta donación de los Estados Unidos al mecanismo COVAX, y también cuando todavía tenemos una crisis muy importante en Brasil que tiene que ver con los medicamentos que se utilizan en las terapias intensivas. La Organización Panamericana de la Salud está trabajando con los Estados Unidos y el gobierno del Brasil para facilitar una donación de los Estados Unidos hacia Brasil. Entonces yo creo que son los primeros pasos, pero ya nuestra directora ha enviado una carta al gobierno de los Estados Unidos solicitando si pudiesen donar vacunas que no serán utilizadas a países y donarlas a países de América Latina. Entonces yo creo que esta participación de los Estados Unidos en la respuesta es muy importante. Los Estados Unidos son el país más rico del mundo con muchos recursos, y tal vez puedan ser más solidarios con los países vecinos de América Latina y el Caribe, lo cual será muy importante como respaldo a estos países, y necesitamos acoger con beneplácito todas las iniciativas para respaldar a los países en América Latina y el Caribe. Gracias. Feldmine de Guardian Media en Trinidad y Tobago, va a ser en inglés. Describe un poco la situación de restricciones en su país y pregunta, since the pandemic began, have lockdown... Desde el comienzo de la pandemia, los cierres de las operaciones mostraron que reducen el contagio de la COVID-19. En tal caso, por favor, expliquen cómo.
in India, should Trinidad and Tobago run out of bed spaces or consumables, will PAHO be able to assist the country in navigating through such a disaster? If yes, how can PAHO help? Dr. Aldiguieri? Thanks a lot for this question regarding the situation and response in Trinidad and Tobago. And first, please note that the mission of the Pan American Health Organization is to assist countries during peacetime and also during pandemic time. Yes, we can help. I'd like to note that the Ministry of Health of Trinidad and Tobago reports to PAHO on a daily basis cases and deaths through the International Health Regulation Channel. As of yesterday, Trinidad and Tobago has reported an accumulated number of 11,471 cases and accumulated number of 179 deaths from the beginning of the pandemic. What we have noticed and that the Ministry of Health has reported during the last weeks is that trends have increased dramatically in terms of new cases and deaths. So at this moment of a pandemic, in many Caribbean countries and in all South American countries, the public health measures, including lockdown, are the main tools for bending the epidemiological curve. The public health measures, when strictly implemented and strictly monitored, will have an impact on the reproductive rate of the epidemic. And therefore, this will help to reduce the number of severe cases and decrease the burden on health services, including intensive care units. But I'd like also to highlight the efforts and the hard work of the Ministry of Health in Trinidad and Tobago in strengthening the surveillance system, including the laboratory surveillance, which is coordinated by the TPHL, and including now with the participation of the University of West Indies for genomic surveillance of the virus SARS-CoV-2. So in Trinidad, there is this capacity of genomic surveillance. So how PAHO can help? PAHO has developed tools, technical guidelines, procurement mechanisms for assisting countries facing a new peak of transmission. It includes the management of oxygen, including the oxygen supply chain, the use and the access to ICU medications, intubation medications, personal protection equipments, but also guidelines for organization of health services, including stepping up primary healthcare interventions in order to lower the impact on hospital beds. So PAHO, through its country office and team in Port-au-Spain, is totally engaged for assisting the Ministry of Health and also with the strong connections to the PAHO HQ Operation Center based in Washington, D.C. So I hope I have answered the concern of the journalist of The Guardian. Thanks a lot. Gracias, doctor. Siguiente pregunta viene de Katia Rojas Toro de Destino Panamá y también de Gerson Collave del Comercio en Perú sobre vacunación en adolescentes. Dicen que es probable que se autoricen algunas vacunas para adolescentes en los próximos días por parte de agencias regulatorias de Europa y Estados Unidos. Y preguntan cuál es la posición de la OPS-OMS con respecto a la inmunización de jóvenes de 12 a 16 años contra COVID-19 en la región. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, es positivo que se están ampliando los estudios para confirmar que las vacunas contra la COVID-19 puedan también ser seguras y efectivas para adolescentes y niños. Eso es muy bueno porque significa que en algún momento en el futuro, cuando se va a utilizar esas vacunas, ya vamos a tener datos para confirmar que son seguras y también eficazes para esses grupos.
Pero é importante, primeiro, que as autoridades reguladoras dizem que se pode utilizar, não dizem que devem utilizar. Quem dizem que deve utilizar são os que fazem os planos de imunização. Ou seja, em cada país, os ministérios de saúde estão com seus planos de vacunação para toda a população. A recomendação da OMS e da OPS é utilizar essas vacunas primeiro, para salvar vidas e para manter os serviços de saúde funcionando. Vacunas se podem utilizar para distintos objetivos. E no momento que vivimos, com o acesso limitado às vacunas, a prioridade deve ser para os profissionais de saúde e os outros profissionais de áreas sociais que estão na linha de frente, de maneira a que os hospitais, centros de saúde, os serviços essenciais possam seguir funcionando. Segundo, salvar vidas, proteger a los mais vulneráveis que têm o maior risco de desenvolver uma forma grave de la COVID-19 e de morir. São os adultos maiores e os adultos que têm alguma condição de saúde, uma enfermidade crônica, hipertensão, diabetes, câncer, obesidade e outras que podem ser um fator de risco para uma forma grave e para morir por la COVID-19. Então, esse é o objetivo principal. Só depois que se alcança isto é que se deve ir ampliando o acesso à vacuna para que se alcance uma cobertura vacunal na comunidade muito elevada. Assim que essa é a recomendação da OMS e da OPS. Não recomendamos utilizar vacunas em adolescentes nesse momento, primeiro porque todavia não estão finalizados os estudos sobre a segurança e sobre a segurança e a eficácia, e também porque não são grupos prioritários. Como falou nossa diretora al princípio, com esse objetivo de salvar vidas, é que se deve utilizar as vacunas nesse momento. As vacunas não vão ter, em curto prazo, um efeito sobre a transmissão da COVID-19. Por isso, se deve combinar a vacuna para proteger os vulneráveis e salvar vidas com as medidas de saúde pública que podem diminuir a velocidade da transmissão. Gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta en inglés es del Miami Herald, de Jacqueline Charles. Son varias preguntas. Dice, of the vaccines that have been distributed, what De percentage? las vacunas que han sido distribuidas, ¿cuál es el porcentaje que se ha asignado a América Latina y el Caribe? Y también la OPS dijo que 500 millones de personas en la América Latina y el Caribe deben ser vacunadas para llegar a la inmunidad colectiva. A este ritmo de vacunación actual, ¿cuál es el cálculo en lo que hace a cuándo se llegará a este punto? Y finalmente, ¿cuál es la situación de la entrega de las vacunas a Haití? Doctor Barbosa. Muy bien. Permítanme responder de forma muy breve. Permítanme comenzar por el final. Haití tiene aproximadamente 700,000 vacunas que fueron asignadas por el mecanismo de COVAX, pero el gobierno se encuentra aún en el proceso de finalizar las disposiciones que ya realizaron los otros países para estar en condiciones de recibir las vacunas. Haití no ha recibido aún las vacunas a través de COVAX, pero es uno de los 10 países que está siendo financiado por otros en la región, pero el país necesita tomar algunas medidas legales y administrativas. Nuestra representación en el país, en Haití, está respaldando al gobierno, al Ministerio de Salud de Haití, para preparar todo y que se reciban estas vacunas. En segundo lugar, el acceso a las vacunas es muy limitado en este primer semestre. En el segundo semestre habrá más vacunas, pero es demasiado temprano para realizar cualquier tipo de cálculo en lo que hace al momento en el cual los países llegarán al 70 o al 80% de cobertura que en nuestra opinión ofrecerá la inmunidad. Creo que es muy temprano hablar de esto y el principal objetivo en este momento es llevar más vacunas para llegar al 20% de la población, y esto incluirá a los grupos más vulnerables que necesitan ser vacunados
tan pronto como sea posible en cada país. En América Latina y el Caribe se ha entregado ya prácticamente el 15% de todas las vacunas que COVAX ha destinado, pero cada país de América Latina y el Caribe recibirá para finales de mayo cerca de 2,2% de la población, así como todos los otros países que están participando en el mecanismo de COVAX. Entonces, todos los países de Asia, Europa, América Latina y el Caribe están recibiendo exactamente la misma proporción de la población, 2,2% de la población. La excepción son las pequeñas islas del Pacífico y del Caribe que tienen poblaciones pequeñas. Entonces, por cuestiones logísticas, están recibiendo cerca del 16, 15, 20% de su población. Entonces, COVAX está suministrando acceso equitativo a todos los países según la población y la relación que tienen de la población. Entonces, algunos países han solicitado el 20%, otros el 10%, pero todos están recibiendo una proporción similar de la vacuna. Muchas gracias. Todavía nos quedan algunas preguntas, así que les agradecemos. Nos vamos a extender un poco, algunos minutos hoy seguramente en la sesión. La siguiente pregunta es de Melina Ochoa. Quisiera darle el piso a Melina, si nos estás escuchando, para hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Muchas gracias. Saludos a todos desde la Ciudad de México. Una duda entre la población mexicana es que en el hecho de que ya circulan nuevas variantes de preocupación como la sudafricana o de interés como la detectada en la India. Entonces, ¿cómo debe interpretar esto la población mexicana? Hay que redoblar esfuerzos con las medidas sanitarias, o todavía estas variantes no significan algo más peligroso que la propia pandemia. Gracias. Gracias, Melina. Doctor Aldilleri. Sí, gracias, señora Ochoa, por su pregunta. Voy a empezar por un tema que yo creo hemos tocado varias veces, es que la aparición de variantes es un proceso normal, biológico y esperado como un mecanismo de evolución del virus. Si bien algunas de esas variantes han demostrado tener una mayor capacidad de transmisión, no existe hasta el momento evidencia para inferir que pueden ser más agresivas o más letales. Hasta el momento, todas las medidas de control que han sido implementadas, tales uso de mascarilla, distanciamiento social y la vacunación, han demostrado ser eficientes para detener la transmisión de cualquier variante. Ahora bien, en México, el INDRE lidera una red de vigilancia genómica a nivel nacional que ha permitido detectar de manera oportuna variantes circulando en el país. Y muy posiblemente van a detectar otras variantes que van a ser importadas o variantes que pueden aparecer en el país mismo. México, a través de su red nacional, tiene la capacidad para detectar, para secuenciar y para comparar las variantes detectadas que circulan en el país con las bases de datos internacionales. Se confirmaron la variante de preocupación inicialmente detectada en Gran Bretaña, la variante de interés detectada que se inició en México mismo y la variante de interés en la India. Y se está informando a la comunidad internacional a través de los canales establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional. Pero yo quisiera destacar que de manera simultánea las autoridades sanitarias en México informaron en ruedas de prensa sobre los riesgos a la población para evitar cualquier pánico y para que se tomen medidas preventivas en la comunidad. Se valoraron los casos y se investigaron los potenciales brotes asociados con las diferentes variantes, incluyendo la variante de interés primero detectado en la India. Y para este caso
de la nueva detección, se están rastreando los contactos para aislarlos. Y es importante mencionar que el equipo OPS en México está en contacto permanente con las contrapartes, incluyendo la Secretaría de Salud, pero no únicamente, y se está recomendando seguir informando en la población y reactivar una campaña de prevención y el cumplimiento de las medidas barreras. Espero haber respondido a su pregunta, señora Ochoa. Gracias. Gracias, doctor. Últimas preguntas de la sesión de hoy. La siguiente es de Anthony Boadl de Reuters en Brasil. En inglés dice, Brazil's health regulator, Anvisa. El regulador de salud de Brasil, Anvisa, no aprobó la importación de Sputnik de Rusia porque tiene adenovirus replicante y entonces no se han encontrado. Rusia insiste en que no se ha encontrado esto y que cuáles son los niveles de RCA que son permisibles. Para el doctor Barbosa, gracias por su pregunta, porque esto me permite explicar brevemente cuál es el papel de los reguladores nacionales y sobre la recomendación y autorización de vacunas. Cada país tiene soberanía, derecho soberano de hacer la evaluación de la vacuna o de la medicina y otorgar licencia a los fabricantes. Anvisa en Brasil y otras autoridades de América Latina y el Caribe, incluso en Estados Unidos o Canadá, siempre evalúan la dosis y los productos que presentan los fabricantes y toman decisiones sobre los expedientes. No consultan a la OMS o a la OPS para hacer sus evaluaciones. Lo que hacemos en la OPS es apoyar la capacidad regulatoria. En los últimos 20 años hemos hecho evaluaciones de las autoridades regulatorias nacionales de las Américas y a partir de estas evaluaciones podemos establecer un plan de acción para apoyar a estas autoridades para que fortalezcan su capacidad regulatoria. Anvisa es una de las autoridades regulatorias que tenemos en las Américas. Entonces ellos hacen la evaluación y dan sus razones sobre las decisiones que toman. La OMS tiene un equipo de precualificación en Ginebra y este equipo da una precualificación a una vacuna o a una medicina, o en el caso que tenemos ahora durante la pandemia han dado también una licencia para uso de emergencia para que estas vacunas puedan utilizarse durante la pandemia. La OPS, a través de su fondo rotatorio, compra vacunas que han sido autorizadas y que han recibido la autorización de emergencia, de uso de emergencia. El Instituto Gamaleya se puso en contacto inicialmente con el equipo de precualificación en Ginebra y dijeron que darían información sobre la vacuna Sputnik a la OMS. Entonces, no podemos decir nada acerca de la vacuna Sputnik después de sobre la información que ha recibido y de la calidad del producto, la seguridad y la eficacia de la vacuna. Entonces, no podemos decir nada de lo que no sabemos. Solamente después de que se hayan realizado las evaluaciones por parte de la OMS podremos decir a ciencia cierta cuál es la situación de la vacuna Sputnik. Gracias. Gracias, doctor. Ya estamos llegando al final de la sesión de prensa de hoy. Última pregunta vinculada con las vacunas que nos han hecho llegar. Dice en inglés, figures show that some countries are vaccinating las cifras dicen que hay algunos países que están vacunando en grandes números, pero hay otros países que tienen pocas cantidades. Algunas personas y algunos trabajadores de la salud no desean vacunarse. ¿Qué le diría usted a las personas que vacilan en vacunarse? ¿Qué
¿qué diría a estas personas, doctor Etienne? Gracias por su pregunta. Creo que debemos decir algo muy importante acá, y es que la COVID-19 es el transmisor principal y es aún peor así con las variantes de interés, y esta puede llegar a ser una fuente de enfermedad y muerte incluso para personas que son jóvenes y saludables. Existen vacunas efectivas y eficaces contra COVID-19 que pueden proteger a las personas contra esta enfermedad, como lo han dicho aquí los otros. Todavía no tenemos suficientes dosis de vacuna contra COVID para todos los territorios de América Latina y el Caribe. Necesitamos más vacunas y estamos abogando a los más altos niveles para obtener donaciones de los países para tener más acuerdos con los fabricantes. En la OPS consideramos que nuestros trabajadores de salud son la mayor prioridad, la más alta prioridad para vacunarse, porque son los que están a mayor riesgo de contraer la enfermedad y porque tienen el riesgo de contagiar a otras personas, como a sus pacientes, y que son personas que están a riesgo de complicación o muerte. Yo creo que es muy importante que personas que han estado trabajando por más de un año en situaciones de crisis y de peligro y que están a mayor riesgo para ayudar a los pacientes como parte de la respuesta a COVID-19. Los trabajadores de la salud son de especial importancia para recibir la vacuna porque constituyen la fuente de información más importante sobre vacunación. Entonces, tenemos que trabajar con los trabajadores de la salud para asegurarnos de que todos entiendan plenamente la importancia de las vacunas de la COVID-19 y que puedan convertirse en una fuente de información. Quiero instar a los trabajadores de la salud a que escuchen las inquietudes de las personas, que las reconozcan y que corrijan cualquier mala percepción, mala información que las personas puedan tener, y hacer énfasis en la seguridad de las vacunas y en los beneficios para evitar las enfermedades. Pero para poder lograrlo, ellos mismos tienen que estar convencidos y tienen que estar bien informados, y los ministros de salud, con el apoyo de la OPS, tenemos que trabajar especialmente con las personas que están en las líneas del frente en la distribución y aplicación de las vacunas. Entiendo que hay personas que puedan tener dudas y preguntas sobre las vacunas, y hay cosas que se publican en las noticias que pueden hacerlos dudar y vacilar de si aplicarse la vacuna o no, pero quiero que entiendan que están tomando la mejor decisión, y es importante que las personas evalúen y que se aseguren de estar tomando la decisión correcta, pero quiero asegurarles una vez más aquí que la vacuna protege, evita que haya enfermedad grave por COVID o que haya infección por COVID, y salva vidas. La seguridad de las vacunas es siempre una prioridad principal. Todas las vacunas pasan por el mismo proceso de fases de ensayo antes de poder ser aprobadas para ser utilizadas en la población. Y las fases de ensayos son para garantizar la seguridad de la vacuna y también para determinar si protegen contra la enfermedad, y evaluar también el número de dosis que se requieren y quién debe vacunarse. Las vacunas que han sido aprobadas por la OMS, que han recibido la licencia de uso de emergencia, son seguras y eficaces, o sea, protegen contra COVID. Hemos oído que algunos trabajadores de la salud, especialmente en el Caribe, están preocupados por las vacunas debido a las mismas inquietudes que han circulado entre el público en general. Y seguimos trabajando con los ministerios de salud y con especialistas de las comunicaciones para que la gente pueda entender las inquietudes que tienen, que les evitan
vacunarse y trabajar con los trabajadores de la salud para que mejore el número de personas que se vacunen, para dar información correcta y para lograr que las personas se vacunen tan pronto como las vacunas estén disponibles y tan pronto como ellos sean elegibles para ser vacunados. Quiero recordarles que la mejor vacuna es la que está disponible y que se les ofrece a ustedes. Instamos a las personas a que no esperen a que llegue su vacuna favorita. Recuerden, las vacunas son solamente parte del esfuerzo de prevención. En este momento, con el número limitado de dosis, tenemos que seguir confiándonos en las otras medidas de salud pública, distancia física, llevar máscaras, no estar en aglomeraciones, en interiores, etcétera, y que las autoridades tienen que buscar otras intervenciones como hacer cierres y tener más restricciones. Asumamos la responsabilidad de terminar esta pandemia, de terminar con esta pandemia. Hagamos todos nuestra parte. Muchas gracias. Y entonces hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Recuerden que pueden encontrar más información sobre la COVID-19 en la página web de la OPS. También allí pueden encontrar la última alerta epidemiológica que comentábamos hoy sobre el incremento de las hospitalizaciones y las defunciones en pacientes menores de 60 años, así como información sobre la entrega de vacunas por COVAX y sobre la vacunación en general. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy y nos vemos el próximo miércoles. Saludos a todos.